Bueno, gente, Colby Covington no para de buscar peleas grandes o no para de estar buscando peleas grandes, no solamente dentro de su división, dentro de las 170 libras, sino también fuera de ella, en una división superior, en las 185, como es el caso de Israel Adesanya, que estaba hablando o ha estado hablando incluso desde que ganó aquella pelea contra Jorge Masvidal, pero ahora vuelve a recalcar otra vez el tema de querer pelear contra Israel Adesanya, y estuvo hablando de esto en un video. Que si el tipo lo va a derrotar, que si es muy probable que con su cardio pues vaya a estar yendo tras él una y otra vez, etc. Hablé de esto en un video y me parece que una pelea contra Israel Adesanya sería un suicidio desde mi punto de vista por parte de Colby Covington. Porque Israel Adesanya también tiene cardio, es muy bueno en su defensa contra derribo, es bastante grande, ¿ok? Creo que le haría demasiada fuerza para intentar esos derribos por parte de Colby Covington, y en el striking, por supuesto, lo sobrepasa en 1 a 100. Israel Adesanya es mucho mejor striker de lo que es Colby Covington. Pero también atacó a una división inferior, o sea, atacó al campeón de la división de las 155 libras. Él estuvo diciendo de que Islam Makhachev estuvo dando ciertas declaraciones en las cuales sí atacó un poco, como es normal por parte de Colby Covington. Atacó un poco a Islam Makhachev diciéndole como que él era un bullying de las 155 libras, porque era un tipo bastante grande para estar ahí y que cortaba una excesiva cantidad de peso para marcar esa división de las 155 libras. Por un lado, pudiéramos decir que estaría bueno esto que está haciendo él de buscar peleas grandes. Esto está muy bueno, sobre todo porque crea ese morbo en la afición. La afición quiere, independientemente de que se respeten los rankings y todas estas cosas, o por lo menos yo soy de ese tipo de aficionados de la UFC que quiere que se respeten los rankings. También me gusta ver peleas grandes, y Colby Covington siempre va a representar una pelea grande, independientemente de lo que podamos pensar. Ok, Colby Covington hay que dársela, el tipo vende. Siempre cuando él pelea es una pelea grande, y si se une él contra un campeón de otra división, muy probablemente sería una cartelera buena, sería una cartelera que vendería mucho, que traería sobre todo mucho morbo a lo que es la afición. Entonces, si bien es interesante que él se enfrentara a Israel Adesanya con buscar ese reto, que desde mi punto de vista, como ya les dije en aquel video y como les estoy diciendo ahora, no creo que sea capaz de derrotar a un tipo tan fuerte, tan dinámico, tan rápido como es Israel Adesanya, tan bueno en su defensa contra derribo como es Israel Adesanya, y sabemos que Colby Covington depende muchísimo de esa estrategia de juego para ganar sus peleas. Aparte de esto, sí me parece también muy interesante que él baje de división hasta las 155 libras y se enfrente contra Islam Makhachev. Creo que sería una pelea mucho más igualada, ¿ok? Creo que sería una pelea bien interesante, porque veríamos, ¿no?, un Islam Makhachev contra un tipo que es más grande que los peleadores que usualmente le está enfrentando en esa división. Porque si bien los que se arriesgan a cortar una excesiva cantidad de peso, también hay que darle su mérito, porque es un arma de doble filo, como les he dicho en muchísimos videos. Islam Makhachev se arriesga a hacer un corte de peso bastante grande para marcar esa división de las 155 libras, y esto le puede salir bien, puede rebotar bien, puede tener una ventaja física, como por ejemplo la que tuvo contra Alexander Volkanovski en su momento, como la tuvo con prácticamente todos los peleadores a los cuales él se ha enfrentado. Él ha tenido la ventaja física en cuanto al tamaño, en cuanto al peso. Que esto es bueno para él, es bueno para su estilo de pelea, porque es un estilo de pelea más llevado a lo que es el departamento de la lucha, a intentar llevarte al suelo, a intentar cansarte en el suelo, a intentar someterte en el suelo, ya sea finalizarte por ground and pound o finalizarte por algún tipo de sumisión. Por lo tanto, encaja muy bien su estilo de juego con su potencial físico, con su superioridad física sobre los peleadores que están en esa división de las 155 libras. Pero una pelea contra Colby Covington sería interesante, porque este sí va a pesar mucho más, como les digo, que los demás a los cuales él se ha enfrentado, a los cuales Islam Makhachev se ha enfrentado. Y también el punto que cabe recalcar en este momento es que Colby Covington es un tipo muy bueno también en lo que es la lucha, en lo que es la defensa contra derribo, en lo que es hacer derribos, y por supuesto también es un tipo que busca mucho el ground and pound. Es un tipo que no se queda quieto a la hora de hacer ground and pound, es un tipo que se mantiene trabajando mucho a lo largo de la pelea. Y por supuesto, y aquí es donde yo creo que va a haber un punto de inflexión, es en el cardio, en la capacidad física que tiene Colby Covington. Capacidad física que por otro lado no tiene Islam Makhachev. Y yo creo que también es parte de cortar esa excesiva cantidad de peso. Cuando tú cortas mucha cantidad de peso, tu condición física merma, tu condición física se pierde un poco. Por lo tanto, Islam Makhachev ha demostrado
que no es el tipo que tenga mejor condición física, o que no es el tipo que tiene mejor cardio dentro de la división de las 155 libras. Y lo pudimos ver precisamente cuando Alexander Volkanovski lo llevó a aguas profundas. Sinceramente, pudimos ver en esa pelea, en ese quinto asalto, incluso desde el cuarto asalto diría yo, cómo su capacidad física, cómo su cardio fue disminuyendo a lo largo de la pelea. Hasta un punto de que llegó un momento que Alexander Volkanovski, a pesar de ser el que menos fuerza física tenía, el que estaba supuestamente por debajo en lo que es la capacidad física, en lo que es la fuerza bruta, etc., pues era el tipo que estaba dominando la pelea, el que terminó por encima haciendo ground and pound y cerrando un quinto asalto bastante espectacular desde mi punto de vista, que hizo que todos los demás, o sea, todos los aficionados nos levantáramos de la silla, de lo emocionado que estuvo la pelea en ese quinto asalto. Lo que vimos ahí, como les estoy diciendo, es que Islam Makhachev no es un tipo que tenga mucho cardio, y Colby Covington ha demostrado que tiene un cardio fuera del planeta. Tiene un cardio verdaderamente espectacular, y esto contra él sí te puede pasar factura, porque como les digo, es un tipo grande, no tan grande para la división de las 170 libras, pero si baja a las 155 libras, sí sería un tipo grande. Por supuesto, hay que ver, ¿ok?, si a él también no le afectaría ese corte tan drástico de peso. Según las palabras que él mismo dijo en estas declaraciones, es que él no es un tipo grande para las 170 libras. O sea, es un tipo que se mantiene sobre las 190, 180, incluso... o sea, no tiene que hacer mucho corte de peso para marcar, como les digo, esas 170 libras. Por lo tanto, llegar a las 155 libras creo que es algo que él pudiera hacer. Incluso él dice que él lo puede hacer. Y yo no lo dudo. Porque si bien es un bocazas, si bien habla de más, habla por los codos, Colby Covington es un tipo que hace muchísimo bullying, etcétera, y que a mí no me gusta su personaje, este personaje que él siempre está haciendo, es un tipo muy disciplinado. Esto no se lo puede quitar, eso es un mérito que él tiene, que nadie se lo puede quitar. Es un tipo muy disciplinado, es un tipo que nunca ha fallado el peso de las 170 libras, y si él se propone a bajar a las 155 libras, es muy probable que sí lo haga. Porque no creo que Islam Makhachev busque una pelea en las 170 libras en caso de que el campeón sea Colby Covington. Porque recuerden que todo el tiempo que Kamaru Usman estuvo reinando en esa división de las 170 libras, ni Khabib en su momento quiso subir, ni Islam Makhachev dijo nada para subir de división hacia las 170 libras. Porque yo creo que ellos saben que en el fondo, ¿ok?, se iban a estar enfrentando a un tipo que sí iba a tener la superioridad física, como mismo ellos la han tenido en la división de las 155 libras, incluso cuando han tenido que pelear con otros peleadores, otros tipos que han subido de división para pelear ahí, como fue por ejemplo el caso de Khabib Nurmagomedov contra Conor McGregor. En ese caso Conor siempre, o sea, su debut y el peso normal al cual él peleaba, el corte de peso que él hacía bien y todo, donde más peligroso era en la división precisamente de las 145 libras. Entonces él decide subir a las 155, pelea, gana contra Eddie Álvarez, etcétera, pero se queda alrededor de esa división, incluso sube, baja, pero se mantiene alrededor de esa división de las 155 libras. Y precisamente Khabib Nurmagomedov, en esa pelea que tuvo con él, si bien logra hacer un muy buen primer asalto, etcétera, al final termina pasándole por arriba. Porque no solamente, por supuesto, tenía la superioridad física, sino también que era mejor en lo que es la técnica en el suelo, etcétera, cosa que Conor McGregor nunca ha dominado muy bien. Pero en ese caso también Khabib Nurmagomedov tenía demasiada ventaja física. Era un tipo mucho más grande, y me refiero a la envergadura, era un tipo grande muscularmente hablando. No alto, sino grande muscularmente hablando, que tenía mucha fuerza. En caso de Islam Makhachev es algo parecido, no solamente que es grande de envergadura, es un tipo bastante grande que carga mucha masa muscular, sino que también es un tipo bastante alto. O sea, tiene la ventaja física en cuanto al alcance, no en el caso de Alexander Volkanovski, por cierto, que esto fue bien raro. A pesar de que Alexander era el tipo más bajito, tenía mucho mejor alcance porque tiene las extremidades bastante largas, cosa que es muy bueno para lo que es el mundo de las peleas. Pero Islam Makhachev, por regla general, tiene la ventaja física en todos estos aspectos. Pero el aspecto de la condición física, lo que es el cardio, pues ahí no tanto. Ahí pudimos ver que cuando llega el quinto asalto, pues ya no está igual, ya no es el mismo peleador, ya baja mucho, merma mucho su capacidad física. Y por otro lado, Colby Covington es un tren. Es un tren que no para y te sigue presionando y te sigue presionando a lo largo de todos los asaltos. Entonces sería un choque de estilos bien interesante. Por un lado, esta lucha que tienen Islam Makhachev y todo el equipo de Khabib y todo el equipo completo que ellos conformaban y que siguen conformando, ya quitando por supuesto a Khabib Nurmagomedov.
Pero el estilo que tienen ellos de lucha, este estilo ligado con Sambo, ligado con BJJ, ligado con todo esto, pues es un estilo bastante complicado, es un estilo que te presiona mucho también, que te hace sufrir en el suelo, porque cuando estás en el suelo te aplican como todo el peso en el pecho, se ponen en ciertas posiciones que hacen que tú pierdas muchísima energía. Ellos también tienen que gastar energía, pero hacen que su contrincante pierda mucho más energía de la que ellos gastan. En el caso de Colby Covington, pues es un poco más tirado a la lucha estadounidense, es un poco más tirado a una lucha diferente a la que tienen estas personas, Islam Makhachev, etc. Entonces sería bien interesante ver este choque de estilo. A mí me encantaría ver este choque de estilo. Aquí sí pudiéramos decir que Colby Covington tiene muchas probabilidades de ganar esa pelea. Islam Makhachev también, por supuesto, pero sería una pelea mucho más cerrada, mucho más interesante de la que sería entre Colby Covington e Israel Adesanya. Como les dije, en ese caso no hay break. Israel Adesanya le pasa por arriba, desde mi punto de vista, por supuesto. Ahora, si baja de división, sería mucho más interesante. Entonces, lo otro es que Islam Makhachev, ahora que Leon Edwards está reinando en la división de las 170 libras, que ha logrado defender su título frente a Kamaru Usman, entonces de repente Islam Makhachev quería subir de división, etc. Pero yo creo que esto no ocurriría si Colby Covington fuera el campeón de esa división. No solamente si Colby Covington fuera el campeón de esa división, si por ejemplo Gilbert Burns fuera el campeón de esa división. Cualquier peleador que sea bueno en el grappling, que sea bueno en el wrestling, etc. No creo que Islam Makhachev quisiera subir de división para intentar capturar el doble campeonato. Como sí lo dijo, como sí lo insinuó cuando Leon Edwards logra defender con éxito su cinturón por primera ocasión frente a Kamaru Usman a modo de revancha. Entonces yo creo que es bien interesante este tema. De las pocas cosas que he estado de acuerdo o que sí me interesan por parte de Colby Covington es esta precisamente, que quiere hacer un cambio de división o quiere ganar el doble campeonato. O sea, yo no sé si lo estará diciendo en serio, porque como todos saben, en muchísimas ocasiones, Colby Covington miente o Colby Covington agranda las cosas más de lo que son. Pero si es cierto, en caso de que sea cierto, si sus intenciones son reales y él quiere subir de división o bajar de división en caso de que él se convierta en el campeón de las 170 libras, sería muy interesante y estos son peleas que sí me gustarían ver. Son peleas que me encantarían ver. Si él sube de división, me gustaría verla porque creo que sería una paliza que iba a recibir por parte de Israel Adesanya. Pero si baja de división, creo que sería un choque de estilos bien interesante, bien bonito, una pelea muy entretenida desde mi punto de vista, una pelea que se van a estar contrarrestando todo el tiempo en lo que es la lucha, porque por un lado uno va a intentar derribar, el otro va a defender, uno va a intentar derribar y el otro va a defender. Y al final yo creo que la pelea va a estar un poco más tirada al striking, etc. Y aquí los dos creo que desde mi punto de vista están bastante parejos. Como les digo, el punto de inflexión en una posible pelea entre ellos dos, entre Islam Makhachev y Colby Covington, sería el cardio, desde mi punto de vista. Y por supuesto también la capacidad de pegada, ¿ok? Sí, aquí la capacidad de pegada creo que está un poco más decantada hacia lo que es Islam Makhachev. Creo que Colby Covington no tiene esa gran fuerza de pegada. Sí golpea mucho, sí tiene un volumen de golpeo bastante grande, por lo tanto de esta forma puede llegar a finalizarte, puede llegar a noquearte, pero creo que Islam Makhachev tiene el poder, tiene la fuerza de pegada en sus manos, más que la que puede tener Colby Covington desde mi punto de vista. Esta es mi opinión personal. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.